Hola, buenas tardes chicos. El día de hoy, martes 15 de septiembre de 2020, vamos a trabajar en las áreas de lengua y ciencias sociales. Antes de comenzar con la explicación de las consignas de cada una de las áreas, vamos a hacer un breve repaso sobre algunos temas de lengua que ya vinimos trabajando, que ya conocemos, y también vamos a trabajar con un nuevo tipo de texto, en este caso con las noticias. Pero antes de comenzar a recordar todo lo relacionado con los textos, vamos a recordar algo muy importante. ¿Qué es leer? Bien, leer es realizar una acción, ¿sí? Recordemos que las acciones se llamaban verbos. Entonces, leer es una acción. Es una acción que está realizada por un equipo formado por dos integrantes, los ojos y también el cerebro. Y ahora vamos a ver un ejemplo en la imagen. ¿Cómo funciona esta acción de leer realizada por un equipo? Cuando leemos algún texto, una oración, una palabra, esa información que nos transmite el texto ingresa por nuestros ojos, es decir, a través del sentido de la vista. Luego, esa información se transmite hacia el cerebro. Es en el cerebro el lugar donde la información que nos está transmitiendo el texto se procesa, se comprende, se organiza o se analiza. Y de esta manera, los lectores, es decir, las personas que están leyendo, pueden entender de qué se trata ese texto. Bien, pero ¿qué podemos leer? Lo que podemos leer son palabras. ¿Qué son las palabras? Son un conjunto de sílabas, pero no organizadas de cualquier manera, sino ordenadas de modo tal que al leerlas tengan un sentido y yo pueda como lector, es decir, como persona que lee, entender esa palabra y asociarla a un objeto de la realidad, un objeto, una persona, un lugar, etcétera, o una acción, una cualidad, etcétera. Y acá les voy a dar un ejemplo. Tenemos la palabra maceta, ¿sí? Esta palabra está formada por tres sílabas, ma, se y ta. Yo al leer la palabra completa, ¿sí? Es decir, al leer estas tres sílabas que están ordenadas de esta manera, puedo entender que hace alusión a un objeto. Ahora, si doy vuelta estas sílabas, las cambio de lugar, voy a tener, por ejemplo, setama. Setama no puedo asociarlo con nada en particular, es decir, que las sílabas ordenadas de esta manera no tienen ningún sentido. Por lo tanto, las palabras van a ser un conjunto de sílabas, pero que estén ordenadas de modo tal que el lector pueda entender a qué se refiere. Bien, por otro lado, podemos leer oraciones. ¿Qué son las oraciones? Las oraciones son un conjunto de palabras, pero no dispuestas de cualquier manera, sino que también tienen que tener un sentido para que el lector pueda comprender qué es lo que está transmitiendo esa oración. Y vamos a ver dos ejemplos. Tenemos en primer lugar la oración que dice, los pájaros vuelan en el cielo. Yo puedo entender al leer esa oración que se trata de pajaritos que están volando en el cielo. Pero ¿qué pasa si doy vuelta a las palabras, las cambio de lugar, inclusive también el punto? Vamos a ver cómo quedaría. Cielo, punto, él vuelan en pájaros los. Si yo leo cielo, él vuelan en pájaros los, no puedo comprender qué mensaje me está transmitiendo esa oración. Por lo tanto, las oraciones sí van a ser un conjunto de palabras, pero van a tener que estar ordenadas de modo tal que al leerlas tengan un sentido, ¿sí? Transmitan un mensaje que el lector pueda entender. Entonces, ¿qué hemos podido ver hasta ahora? Que lo que podemos leer son palabras y oraciones. Pero también hay otra cosa que podemos leer, que son los textos, que son un poco más largos que las palabras y las oraciones. Los textos son un conjunto de oraciones, pero no ordenados de cualquier manera estas oraciones, sino que estas oraciones tienen que tener un sentido, tienen que estar relacionadas entre sí, tienen que estar escritas sobre un tema en general que las agrupe a ellas. A ver, vamos a ver un ejemplo. Tenemos este pequeño texto que dice, María es una niña muy buena y dulce con sus padres. Un día preparó una sorpresa para su mamá y realizó un pastel de chocolate para regalarle.
ya que era su cumpleaños. Su mamá, emocionada, le dio un gran abrazo y en familia compartieron el pastel. Yo al leer este texto puedo comprender que se trata de una niña que es muy buena con sus padres, que un día le prepara una sorpresa a su mamá y que luego pueden compartir en familia esa sorpresa. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, que dice, María es una niña muy buena y dulce con sus padres. Un día el perro salió a pasear y se perdió. Entonces el cuaderno se llenó de tareas, así el astronauta pudo ver de cerca las estrellas. Al leer este pequeño escrito que les acabo de dar como ejemplo, puedo comprobar que sí hay un conjunto de oraciones, pero estas oraciones no están relacionadas entre ellas, ya que cada una tiene un tema diferente. Por lo tanto, no puedo comprender de qué se trata ese texto, porque en realidad las oraciones no se relacionan unas con otras, no hay un tema que las unifique y por lo tanto no puedo considerar que esto es un texto. Bien, entonces, vamos a repasar hasta ahora. Podemos leer palabras, que son unidades más pequeñas, oraciones, que son un conjunto de palabras, es decir, que son un poco más largas que las palabras, y luego los textos, que son conjuntos de oraciones y que son un poco más largos que las oraciones y las palabras. Y en la clase de hoy vamos a centrarnos en los textos específicamente. ¿Qué vamos a conocer acerca de los textos el día de hoy? Que los textos pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Existen diferentes tipos de textos y podemos agruparlos o clasificarlos u ordenarlos en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos los textos literarios. ¿Qué significa que sean literarios? Que nacen de la imaginación de un autor. Es decir, una persona se siente a escribir un texto y crea en su mente una historia, una poesía, etcétera, ¿sí? No son cosas que suceden en la realidad, sino que salen de la mente de un autor. Y por otro lado, tenemos los textos no literarios, que son esos textos en los que la persona se sienta a escribir acerca de algo que sí sucede en la realidad. Vamos a ver ahora acerca de cada uno de ellos. Los textos literarios nacen de la imaginación de un autor, de la mente y la creatividad de un autor, como les dije anteriormente. ¿Cuáles son esos textos literarios que conocimos hasta ahora? Tenemos los cuentos, las poesías, las canciones. Muchos de ustedes saben muchas canciones. Bueno, las canciones son creaciones de la mente de un autor, ¿sí? Que las creó a partir de su imaginación. También trabajamos con trabalenguas y con adivinanzas. ¿Qué pasa con este tipo de textos literarios? Expresan emociones, como por ejemplo en el caso de las poesías, también en el caso de las canciones, pero por otro lado, también expresan pensamientos o también pueden ser creados como una forma de entretener al lector, como por ejemplo los cuentos, ¿sí? Que son historias que nos atrapan y abren nuestra imaginación. También los trabalenguas, que son muy divertidos, y las adivinanzas, ¿sí? Bien. Y por otro lado, tenemos los textos no literarios. Los textos no literarios nacen de lo que sucede en la realidad. La persona que los va a escribir se va a llevar de lo que sucede en la realidad y lo va a expresar y lo va a escribir en ese texto. Y en este caso hemos conocido un tipo de texto no literario que fueron los textos instructivos, dentro de los cuales teníamos las recetas de cocina, los manuales de uso, los reglamentos, etc. Bien, vamos a ver que los textos instructivos, dentro de los cuales estaban estos tres ejemplos que les acabo de dar, nacen de la realidad. Una receta de cocina nace de lo que realmente sucede en la realidad, de cómo se puede realizar, por ejemplo, la masa de una pizza. Es algo que realmente pasa en la realidad y por lo tanto se considera que una receta de cocina es un texto no literario. Lo mismo sucede con los manuales de uso para algún artefacto. Es algo que pasa en la vida real. Y los reglamentos de juegos, de deportes, etc. Y el día de hoy vamos a conocer
otro tipo de texto no literario, es decir, un texto que está escrito a partir de algo que sucede en la realidad, que son las noticias, ¿sí? Las noticias, y en general los textos no literarios, transmiten información, a diferencia de los textos literarios que expresan emociones, sentimientos, que tratan de entretener y de divertir. En este caso, los textos no literarios transmiten información y brindan datos concretos, es decir, brindan datos reales. Y en la clase de hoy vamos a centrarnos en las noticias, que es el nuevo tipo de texto no literario que vamos a conocer el día de hoy. Vamos a ver acerca de la noticia. La noticia es un texto que informa al público sobre algo que ocurrió. El hecho sobre el que se informa puede ser reciente o novedoso. ¿Qué significa esto? Que el acontecimiento sobre el cual habla esa noticia puede haber sucedido en el mismo día, días anteriores, no muy lejanos, o también la noticia puede informar sobre alguna novedad, sobre algo nuevo que sucedió. Y vamos a ver y recordar el ejemplo con el que trabajamos en la clase anterior. En este caso se trata de una noticia acerca del coronavirus, ¿sí? Recuerden que este ejemplo fue enviado en la tarea de la semana pasada. Vamos a ver, ¿dónde podemos encontrar noticias? Podemos encontrar noticias en los diarios en papel, ¿sí? Podemos encontrar noticias en la televisión, en los famosos noticieros. También podemos encontrar noticias en los diarios digitales que existen en la actualidad, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, tenemos una persona que está sosteniendo un teléfono celular y está leyendo el diario, un diario local de nuestra provincia, ¿sí? A través de su celular. Y finalmente, también podemos ver las noticias en diarios digitales a través de nuestras computadoras. ¿Por qué es importante leer noticias? Bueno, es importante para estar informados y también para saber lo que ocurre en nuestra provincia, pero también en el país y en el mundo. Pensemos un momento, si no pudiéramos acceder a las noticias, ya sea en la televisión o en los diarios o a través de internet, no nos hubiésemos enterado que había una pandemia, ¿sí? A través de un virus llamado coronavirus y cuáles son las maneras de protegernos. Por eso es muy importante estar informados todos los días para ver qué es lo que está ocurriendo en el país, en la provincia y en el mundo. Bien, en los diarios, en formato papel, ¿sí? En los diarios de papel, las noticias se organizan en secciones. ¿Qué son las secciones? Son diferentes partes que tiene ese diario y que sirven para ordenar todas las noticias que se publicaron en ese diario y para que el lector, es decir, la persona que lee el diario, pueda encontrar rápidamente lo que desean leer. Por ejemplo, tenemos la sección de deportes, como podemos ver, siempre al comenzar la sección está el nombre, ¿sí? El nombre de ella, y en este caso la sección deporte trata de todos los tipos de deportes, informaciones y novedades acerca de ese tema en específico. Luego tenemos la sección de espectáculos en las que se informa acerca de obras de teatro, espectáculos, nuevos programas de televisión, nuevas películas que se pueden reproducir en el cine, novedades en las plataformas también, como por ejemplo Netflix, etc. Después tenemos otras secciones, como por ejemplo la sección de política, en la que se informa acerca de todas las actividades de los políticos, por ejemplo, del gobernador, del presidente, de los diputados, es decir, de todas las autoridades de nuestro país. Luego tenemos la sección de policiales, ¿sí? Que narra todo lo sucedido en relación a la seguridad o a la inseguridad de una determinada zona. Luego, por otro lado, podemos encontrar la sección de economía,
¿sí? En la que se trata todos los temas relacionados, por ejemplo, a la compra y venta de productos en el país o en la provincia, a la moneda que se utiliza, al peso o al dólar, etc. Y así, de esta manera, podemos encontrar muchas otras secciones, como por ejemplo la sección de clasificados, de avisos clasificados, donde la gente publica lo que desea comprar o vender. También tenemos la sección de humor, que muchos periódicos o diarios publican, la sección del humor, donde figuran algunos chistes, algunas historietas, y también los diarios contienen propagandas. Pero ahora vamos a centrarnos específicamente en una noticia de cualquier sección del diario. Vamos a ver cuáles son las partes de una noticia, para lo cual vamos a recordar y vamos a poner como ejemplo la noticia de la clase de la semana pasada. La noticia está formada por un título. Como podemos ver en este ejemplo, el título sería "Lavarse las manos evita el contagio del coronavirus". ¿Qué es el título de la noticia? Este título es una oración que indica de qué se trata la noticia y generalmente está escrito con una letra de color negro oscuro, ¿sí? Mucho más oscuro que el resto de las letras de esa noticia y de un tamaño más grande. Luego tenemos debajo del título el copete. El copete también es una pequeña oración o dos oraciones en algunos casos en la cual se informa un resumen de la noticia, es decir, una síntesis. Nos va anticipando de qué se va a tratar la noticia de una forma muy breve. Luego tenemos, como podemos ver en color verde, el cuerpo de la noticia, es decir, el texto que desarrolla o explica con mucho detalle de qué es lo que sucedió, ¿sí? Habla en detalle del acontecimiento, el hecho del cual se está informando. Luego tenemos en algunas noticias, puede aparecer una imagen. Esta imagen va a acompañar la noticia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con el tema que está informando esta noticia. Y por último, estas fotografías, estas imágenes o dibujos que acompañan la noticia, van a tener un epígrafe, que es una pequeña frase o una pequeña oración que explica o describe la imagen. Y a continuación vamos a ver otro ejemplo con una noticia diferente. En este caso, como podemos observar, en la parte de arriba, en la parte superior, está el nombre de la sección. Como les dije anteriormente, las secciones pueden ser deportes, espectáculo, política, economía, etc. En este caso, la sección se llama actualidad, porque las noticias que va a contener esta sección hablan de cosas que suceden en la actualidad. Pero ahora vamos a ver las partes de la noticia que les expliqué en la imagen anterior. Por un lado, tenemos el título, que como podemos ver, está con una letra de mayor tamaño y en un color más oscuro. Y este título indica de qué se trata la noticia. Luego tenemos el copete debajo del título con una letra de un tamaño intermedio entre lo que va a ser el título y el contenido de la noticia. Este copete es un resumen de lo que se va a tratar la noticia. Luego tenemos el cuerpo de la noticia, que es el texto que me explica en detalle el contenido de esta nota y qué es lo que sucedió detalladamente en el hecho o en el acontecimiento que se está informando. Luego tenemos la imagen que ilustra esta noticia y el epígrafe, que es la pequeña frase u oración que habla de la imagen. Bien. Muchas gracias por su atención y vamos a tratar de recordar y repasar todo lo aprendido. A continuación, voy a proceder a explicarles las consignas de las tareas de esta semana. En primer lugar, como todas las clases, vamos a escribir la fecha, el estado del tiempo, el nombre y el apellido completo, todo en letra cursiva, ¿sí? Luego vamos a colocar el título de la materia y el título de la clase de hoy, que se llama Último Momento.
como a veces suelen titular las noticias. En primer lugar, vamos a mirar nuevamente la primera parte de este video explicativo con toda la información acerca de la noticia y de los textos en general. Luego vamos a recordar y vamos a leer la noticia que hemos comenzado a trabajar la clase anterior. Vamos a leer detenidamente el contenido de la noticia, tratando de identificar las partes según lo explicado en la primera parte de este video, y luego vamos a responder las preguntas que se adjuntan a continuación. Vamos a ver cuándo se publicó la noticia, ¿sí? Vamos a tratar de buscar la fecha dentro de este cuadrito. ¿Cómo se llama el diario que publica la noticia? ¿De qué se trata el cuerpo de la noticia? En este sector lo que van a hacer es contarme con una oración corta, una o dos oraciones, de qué se trata el cuerpo de la noticia, es decir, el contenido de la noticia. Vamos a escribir también cuál es el título, ¿sí?, de la noticia y cuál es el copete, qué es lo que dice el título y qué es lo que dice el copete de esta noticia. Y a continuación vamos a buscar en la casa, recortar y pegar una noticia de algún diario o alguna revista y vamos a marcar sus partes tal como lo hice en la explicación. Luego vamos a retomar, en el siguiente punto, vamos a retomar y vamos a volver a trabajar con esta noticia que les pongo de ejemplo y vamos a extraer de esta noticia 5 sustantivos y 5 verbos. Vamos a buscar en toda la noticia, es decir, en el título, en el copete, en el contenido, ¿sí?, en el cuerpo de la noticia o en el epígrafe, vamos a buscar 5 sustantivos y 5 verbos y los vamos a escribir en nuestro cuaderno. A continuación, vamos a recordar también que en la clase anterior comenzamos a trabajar con los tiempos que pueden tener los verbos, y esos tiempos podían ser pasado, si la acción sucedió ayer o hace muchos días o hace muchos años, es algo que ya pasó, ya sucedió. Luego tenemos el tiempo presente, que son acciones que se están realizando ahora, en este momento, hoy. Y luego tenemos los verbos en futuro, que son acciones que se realizarán mañana, dentro de unos días, la semana que viene, el próximo año, etc. Es decir, son acciones que todavía no se realizaron, pero que se van a realizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar el ejemplo que les di. En la primera columna les coloco una serie de verbos, ¿sí? En este caso tenemos el verbo caminar. Voy a pasar ese verbo caminar al pasado, es decir, como que esa acción ya la realicé ayer. Entonces, voy a poner caminé, ¿sí? Ya lo hice, ya lo realicé. ¿Qué pasa si ese verbo caminar tengo que ponerlo en presente? Es decir, como que esa acción la estoy realizando ahora. Voy a poner camino, ahora camino. Y finalmente lo voy a escribir en futuro, es decir, que esa acción la voy a realizar. Todavía no la realicé, pero la voy a realizar. Entonces, voy a escribir caminaré. Caminaré mañana, dentro de unos días, dentro de unas semanas. Y de la misma manera van a completar el cuadrito con los siguientes verbos que les pongo de ejemplo en esta actividad. Y finalmente, la última actividad de esta tarea es elegir de este cuadrito, del punto anterior, vamos a elegir 3 verbos, pero atención, un verbo tendrá que estar en pasado, es decir que un verbo lo van a elegir de esta columna, otro verbo tiene que estar en presente, es decir que lo van a elegir de esta columna, y el último tiene que estar en futuro, es decir que lo van a elegir de esta columna, ¿sí? ¿Y qué van a hacer con esos verbos? Van a escribir una oración con cada uno de ellos. Bien, esto es todo en la clase de hoy, espero que me hayan comprendido. Recuerden mirar la primera parte del video las veces que sea necesario para poder comprender tanto lo relacionado con los textos literarios y no literarios, y también para recordar cuáles son las partes de una noticia. Les mando un saludo grande y nos encontramos en la próxima clase de lengua.